Dolores Gandulfo es directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, es integrante del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, del colectivo Ojo Paritario y de la Red de Politólogas. Hola, Dolores. Hola, ¿cómo andan Laura, Mario? Buen Bien. día. Buen día, Dolores. Bueno, hay una seguidilla de elecciones en la región. Sí, diríamos que estamos en temporada alta de elecciones, para ponerle algún nombre, porque bueno, como bien habíamos anticipado, se están viniendo, bueno, obviamente el próximo martes las elecciones en Estados Unidos, pero también habrá elecciones en Puerto Rico, para los que seguimos la política latinoamericana, elecciones también muy interesantes para observar allá en Puerto Rico, pero este último fin de semana que pasó nos dejó una muy cargada conjunto de elecciones para analizar, que fueron, como habíamos anticipado, las elecciones presidenciales en Uruguay, las elecciones regionales en Chile y la segunda vuelta de las elecciones municipales en Brasil. Así que si quieren arrancamos por Uruguay, que bueno, que obviamente nos genera también mucha expectativa, porque bueno, son elecciones, como les decía, presidenciales. Había mucha expectativa con si había o no segunda vuelta, ya lo habíamos hablado anteriormente con Mario, que es muy difícil ganar en primera vuelta en Uruguay. Es un sistema muy exigente para lo que tiene que ver con la segunda vuelta, porque es del 50% de los votos válidos, o sea, sacando los blancos, los nulos, la fuerza política tiene que llegar al 50%, por lo tanto es muy difícil para una fuerza política arribar a ese número. El Frente Amplio ganó la primera vuelta, la fórmula de Yamandu Orsi y Carolina Cossi sacó casi el 44%, logrando con ese 44% una mayoría en el Senado. También hablábamos de la importancia que tiene en el Uruguay lograr las mayorías parlamentarias, dado que el sistema, al no ser un sistema hiperpresidencialista como otros de la región, requiere mucho de la articulación con el Congreso para poder gobernar y para poder pasar leyes, políticas públicas. Por lo tanto, estaba muy hecho el foco puesto en cómo iba a salir la elección del Congreso. Se elegía, como recordarán, senadores y la Cámara de Representantes, que son elegidos por cada uno de los departamentos de Uruguay. En el caso, como les decía, de la Cámara de Representantes, el Frente Amplio logró una mayoría. En el caso de la Cámara de Representantes es más compleja la asignación de bancas, por lo tanto allí todavía no está muy claro, pero lo más probable es que no se logre por parte del Frente Amplio una mayoría en la Cámara de Representantes. Lo que sí es muy significativo, si uno lo analiza al interior de lo que es la fuerza del Frente Amplio, hubo una victoria muy marcada de uno de los sectores. El Frente Amplio es un partido político, pero que agrupa otros partidos políticos y sectores, o sea, es un Frente Amplio de partidos y sectores. Allí una de las listas, que es la lista del MPP, del Movimiento de Participación Popular, que es más conocida como la lista de Pepe y Lucía, porque es obviamente Pepe Mujica y Lucía Topolansky quienes lideran ese espacio dentro del Frente Amplio, ganó una mayoría muy representativa dentro de lo que fue el Frente Amplio. De hecho, algo interesante es que de los 16 senadores y senadoras que logra el Frente Amplio, 9 representan al MPP, algo histórico, digamos, creo yo, según leía datos estadísticos, desde el 54, que una lista no tenía una performance electoral tan importante, y además también el MPP logra la misma cantidad de senadores que todo el Partido Nacional. O sea, el Partido Nacional logra 9 senadores y solamente la lista del MPP logra 9 senadores. Digo esto como dato de color de cómo también se han distribuido las fuerzas al interior del Frente Amplio. Luego, al llevar tantas listas, el Frente Amplio, obviamente la distribución casi es 1, 1, 2 en algunos casos, pero la mayoría de las listas lograron un senador. Lo que se viene para esta segunda vuelta, que va a ser el 24 de noviembre, bueno, obviamente es una nueva elección, porque si bien es cierto que obviamente quien competirá
con Yamandú Orsi y con Carolina Cose, es el Partido Nacional, que lleva a Álvaro Delgado, el ex secretario de la presidencia de candidato presidencial, que logró 26%, un porcentaje que a algunos sorprendió. Se esperaba por ahí que el Partido Nacional tenga un rendimiento menor. Recordemos que cuando Lacalle Pou llega a la presidencia hace 5 años, había logrado un 28% en la primera vuelta, por lo tanto no ha bajado tanto como se esperaba. El hecho de que no estuviese Lacalle Pou, muchos pensaban que el Partido Nacional iba a bajar con un poco más de puntos la elección, no lo ha hecho. Después, la fuerza política que salió tercera y que es un poco lo que se viene ahora, ¿no? Empezar a mirar de dónde a dónde ir a buscar votos, ¿no? Cada una de las fuerzas políticas que van al balotaje. Es el Partido Colorado, que logró un 17%, que si bien es un partido de derecha tradicional, llevaba un candidato bastante disruptivo. Ojeda era un candidato joven que al mismo tiempo representaba algo así como un antisistema. De hecho, ha venido acá a Argentina a simpatizar por Javier Milei. Por lo tanto, es un 17% que, si bien representa un partido tradicional, conservador, del interior de Uruguay, hay que ver también si no hubo otros votos allí en esa bolsa, ¿no?, de votos. Y después hay otras dos fuerzas políticas que sacaron alrededor del 2%, que es Cabildo Abierto, que es un partido de derecha, más bien nacionalista, que bueno, surgió más desde el sector militar, obviamente muy pro Estado, pero de raigambre liberal y de derecha. Y en el caso del otro, que es un candidato también mucho más disruptivo, que también sacó 2%, también allí es donde un poco se puede ver hacia dónde va ese electorado. Sí es cierto que para el Senado no lograron estos partidos más chicos alcanzar el 3% que requieren para el Senado. Eso benefició mucho, naturalmente, a las fuerzas que se consolidaron en primero y en segundo lugar. Por lo tanto, ya les digo, de cara a esta segunda vuelta va a ser mucho la nueva estrategia de campaña que se den los candidatos a la hora de pensar hacia dónde ir a buscar votos. La participación fue muy alta, suele ser alta en el Uruguay, fue alrededor del 89%. Y sí, algo que habíamos conversado, que había 2 plebiscitos en juego en este domingo también. Uno que tenía que ver con una propuesta desde ciertos sectores sindicales que tenía que ver con la reforma previsional, y otra que venía más impulsada desde sectores del gobierno, que eran los allanamientos nocturnos. Ninguna de los dos logró la mayoría que requiere para aprobarse, por lo tanto ninguno de los 2 plebiscitos se aprobó el día domingo. Bien, bueno, un montón en Uruguay, la verdad. Mucho. ¿Y Brasil? ¿Cómo va por allá? Brasil teníamos una elección donde lo que estaba por ahí un poco más visualmente de qué podía pasar tenía que ver principalmente con San Pablo. Allí, y digo allí, como ya se había dado en algunos casos en las elecciones, en la primera vuelta de las elecciones, donde habíamos visto que había primado mucho la agenda local, incluso el respaldo a quienes llevaban adelante ya la gestión en esos lugares. Evidentemente el alcalde de San Pablo, que sí era apoyado por Jair Bolsonaro, logró una victoria bastante considerable frente a Guillermo Boulos, que era el candidato del PSOL y apoyado fuertemente por Lula. Sí es cierto que corriendo por ahí esa elección, y que, como decía, también tiene que ver mucho con el plano local, el resto uno podría ver que hay una distribución muy heterogénea en el resto de las elecciones que se dieron. El gobierno logró varias alcaldías. Lo cierto es que no le fue bien en lo que tiene que ver con las capitales regionales. Solamente Fortaleza, son 26 capitales regionales y solamente Fortaleza fue la capital regional que el PT pudo consolidar. El Partido Liberal sí logró algunas otras, pero al mismo tiempo hay nuevos desafiantes desde la derecha. A ver, es cierto que hubo una consolidación muy fuerte de la centro y la centro-derecha, tanto en la primera como en esta segunda vuelta. Lo cierto también es que aparecen otros liderazgos por fuera del bolsonarismo, que también obviamente empiezan a disputar poder ya pensando, ¿no?, en lo que se viene.
hay que mirar muy de cerca, yo creo, a un dirigente joven del Partido Liberal, también en el entendimiento que Bolsonaro hasta el momento está inhabilitado para poder correr nuevamente para una presidencia, que es Nicolás Ferreira, que es un actual diputado de Minas Gerais, con mucha proyección en redes sociales, o sea, si bien hablábamos en la primera vuelta de ese candidato Pablo Marsals, que venía mucho de las redes sociales, no venía de un partido político. En este caso, Nicolás Ferreira sí viene del Partido Liberal, fue electo en el 2022 como el diputado más votado en Minas Gerais por el Partido Liberal de Bolsonaro. Motoriza mucho este discurso de valores que viene promoviendo ese sector de la derecha y que además estamos viendo cada vez más que ha permeado sobre la sociedad independientemente de Bolsonaro. Esto que muchos dicen el bolsonarismo sin Bolsonaro, bueno, eso está instalado y evidentemente hay que ver cómo repercute en el resto de la articulación de las derechas, que obviamente ahora se hacen un poquito más fuerte en ciertos territorios, ¿no? Para poner un ejemplo, ¿no?, de lo que estas elecciones significan o no para un electorado nacional o para una proyección nacional. En la primera vuelta había un candidato que resultó electo por el 70% de los votos que llevaba el apoyo del PT y del Partido Liberal. O sea, que claramente hay discusiones que se dan en lo local que no tienen tanta proyección a nivel nacional, pero sí el mapa, sobre todo para los condicionamientos, no tanto para las elecciones, que todavía falta y mucho, para las elecciones presidenciales, pero sí para los condicionamientos en materia de política pública que pueda llevar adelante Lula en estos momentos, con un triunfo muy fuerte del centrado y de la derecha, que son los actores que en definitiva, con los actores que tiene que acordar en el Congreso para efectivizar políticas públicas. Entonces me parece que este resultado tiene mucho más que ver, o mi lectura es que tiene mucho más que ver con los condicionamientos que pueda tener Lula a la hora de gobernar que con lo que podamos pensar para las elecciones próximas presidenciales. Pero más allá de eso, lo que se puede ver es que va creciendo la derecha o los liberales, ¿no? O hay mayor presencia. Yo creo que hay algo que preocupa, y no quiero ser demasiado pesimista con esta columna del día de hoy, porque ahora nos metemos con Chile y podemos seguir, pero digo, el año que viene también hay elecciones en Ecuador, hay elecciones en Chile y hay elecciones en Bolivia, las 3 presidenciales. La verdad que en las 3 la derecha se ve muy consolidada para poder llevar adelante triunfos electorales, y entonces si uno ve el mapa, nos queda Uruguay, ¿no? Esta segunda vuelta de Uruguay, con la expectativa de que el Frente Amplio se consolide, porque sinceramente América del Sur y el Cono Sur está muy complicado de cara a lo que se viene también. En el caso de Chile, para contar un poquito qué pasó en las regionales, es muy difícil en esta elección en particular, en la primera vuelta, hacer proyecciones, porque de las 16 regiones, 11 van a segunda vuelta el próximo 24 de noviembre, o sea, el mismo día que se da la segunda vuelta en Uruguay va a haber elecciones de segunda vuelta en Chile para definir estas 11 regiones. Por lo tanto, es poco lo que sucedió. Sí es cierto que el gobierno perdió alcaldías fuertes, sobre todo alcaldías donde donde gobernaba el Frente Amplio y el Partido Comunista, que son, digamos, aliados muy fuertes del gobierno de Boric. Hubo, digamos, muchos triunfos en alcaldías de la derecha más tradicional, pero una derecha muy fragmentada todavía. Sí se ve el triunfo de muchos independientes. Chile permite la postulación de independientes, y la verdad que en esta elección, sobre todo a nivel subnacional, se ve mucha llegada de independientes a lugares de decisión. Pero bueno, la verdad es que uno ve un corrimiento hacia una derecha más clásica. Esto, si podría o no beneficiar, por ejemplo, a la candidata que hoy se proyecta como candidata a presidenta por Vamos Chile, que es la coalición de la derecha clásica, que es la actual alcaldesa de Providencia, no se puede saber. Sí es cierto que hubo, digamos, triunfos parciales de esas fuerzas políticas. Porque decía que lo que vamos a ver, me parece mayoritariamente, de qué puede pasar de proyección para lo que son las alianzas a las candidaturas presidenciales del año próximo, es el 24 de noviembre, donde en estas 11 regiones, al ir en balotaje, ahí va a tener mucho que ver a qué candidatura apoyan las fuerzas que efectivamente no llegaron a la segunda vuelta, y ahí por ahí vemos un poco más cómo se reordenan
las alianzas electorales. Se llegó a Chile con a una elección muy complicada desde el punto de vista de la política, porque si bien se inició, digamos, la campaña electoral con un caso de corrupción que atacó fuertemente a la derecha, porque fue un caso de corrupción que involucró a exfuncionarios de Piñera, que tenía que ver también con la aveniencia de determinados jueces, por lo tanto llega a la derecha clásica, si se quiere en algún punto, lo que sería el UDI y Renovación Nacional, muy complicado a esta elección, pero al mismo tiempo previo a la elección también hubo un caso muy complicado para el gobierno en el Ministerio del Interior, específicamente en la Secretaría de Seguridad, que también afectó, incluso la ministra del Interior tuvo que comparecer ante el Congreso por un juicio político que salió airiosa, pero que obviamente debilitó mucho su figura, que incluso era una de las que se proyectaba y se proyecta todavía como una posible candidata presidencial por el oficialismo. Bueno, viene cargadita la región. Entonces, próximamente, ¿qué es lo que viene en elecciones? ¿Qué tenemos? Bueno, la verdad que es una cosa interesante para ponerle un final optimista, más allá de que es muy difícil en el caso de lo que tiene que ver con las elecciones de Estados Unidos, que son el próximo martes. Allí no hay ni pesimismo ni optimismo, la verdad que hay una incertidumbre muy grande, es una elección que está súper polarizada y muy cerrada, y tiene dos características, si se quiere, el sistema electoral norteamericano, que complejiza más poder arribar a determinadas anticipos. La primera tiene que ver con el voto no es obligatorio, por lo tanto depende mucho de quiénes vayan a votar, de cuántos vayan a votar, para poder realmente saber. Por eso las encuestas es muy difícil también pensar en su validez o en su rigor. Y la segunda, que el sistema electoral norteamericano, por tener este sistema de colegios electorales, a veces no importa tanto el caudal de voto popular que se tenga, sino los estados que ganan en el sistema de mayorías, y efectivamente si esos estados son más pro-republicanos o pro-demócratas a la hora después de elegir. Por lo tanto, yo creo que esas dos condiciones que tiene el sistema electoral norteamericano complejizan mucho la posibilidad de pensar y anticipar resultados, pero sí, la pata optimista con la que quería cerrar es que en Puerto Rico, que actualmente todavía no tiene la categoría de Estado independiente, aunque se ha promovido mucho para que eso suceda, y sigue teniendo este estatus asociado, que no termina de ser ni un Estado completo, por eso no elige presidenta en los Estados Unidos, pero que sí elige su estamento local, gobernador y su congreso local. Después de mucho tiempo, hay una fuerza que es el Partido Independentista de Puerto Rico, que es el que ha promovido desde sus inicios la posibilidad de que Puerto Rico pueda ser una nación independiente, que siempre ha tenido minorías. De hecho, el actual Senado tiene solamente una senadora, ha podido consolidar una candidatura a nivel de gobernación, que es la de Dalmau, que viene creciendo mucho en las encuestas. Y por lo tanto, veremos qué pasa el día martes, que también son las elecciones el día martes, si esa candidatura tiene un resultado para poder ganar, pero aun cuando esa candidatura no gane, el hecho de que haya crecido tanto ese movimiento, incluso es un candidato que hasta actores y cantantes muy reconocidos han empezado a hablar a favor y han levantado la voz, y eso también ayuda mucho a levantar la voz por la necesidad de que Puerto Rico tenga esta categoría de Estado independiente, y también que pueda consolidar mayores participaciones en el Senado. Bueno, me parece un camino que empieza a recorrer Puerto Rico en la posibilidad de, bueno, consolidar este camino hacia una nación independiente. Bien, bueno, nos quedamos con la buena entonces. Y vemos la semana que viene entonces, después la próxima. La verdad que se suceden un montón de elecciones que son importantes y que también imagino un poco, al menos Estados Unidos va a definir un poco también, al menos el aire que crea que vaya a tener el gobierno nuestro, más allá que después sea así o no. Bueno. Sí, por supuesto. Las elecciones en Estados Unidos van a tener seguramente un impacto, sobre todo en el tipo de liderazgos que empiecen a surgir también en la región, ¿no? Bien, bueno, Dolores, un panorama súper completo, como siempre un lujazo para nosotros escucharte. Gracias. Un abrazo.